Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Al comenzar un nuevo tiempo, estamos en el mes número 9. El 9 significa alumbramiento. Coincide con el año 2019. Estamos en el mejor año de bendición de Dios para el creyente. Por eso estamos enseñando de las Escrituras para que todos tengan la oportunidad de oír, creer en lo que Dios está hablando para el tiempo de hoy. 2019 es un año de muchas revelaciones de los grandes secretos de Dios. Acabamos de regresar precisamente de una escuela de enseñanza, de una escuela de ministerio, de una escuela de oración. Y comenzamos leyendo Lucas capítulo 11, donde comienza la palabra pidiéndole los discípulos al Señor Jesucristo que les enseñe a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El recurso más poderoso que tiene la Iglesia de Jesucristo en la tierra es la oración. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos está enseñando de la oración especial para los tiempos de hoy. Es la oración de guerra, guerra espiritual, contra un enemigo que no vemos, pero se está moviendo, haciendo caos en la tierra. Por eso la Iglesia tiene que conocer de la oración. Acabamos de regresar de esta escuela convocada por el apóstol y profeta de Dios a las naciones, Morris Cerullo, un hombre que ya va a cumplir 88 años de edad y tiene 74 años de ministerio. Él es apóstol y profeta de Dios a las naciones y convocó a todos los asociados, entre ellos nosotros, la familia Tax y muchos de los que habitamos en diferentes países, a esta escuela mundial de oración. El lugar, Orlando, Florida. No es cualquier ciudad, porque esta escuela nunca se había realizado en Florida, pero el Espíritu Santo se movió con el doctor Morris Cerullo para convocarnos a todos los intercesores, a todos los que estamos creyendo en la palabra de Dios, a todos aquellos que estamos haciendo la guerra espiritual contra el enemigo, precisamente en Orlando, Florida. Y es allí donde experimentamos todo lo que hemos aprendido acerca de la oración. Fue una gran experiencia el estar viviendo en estos últimos días, casi 8 días atrás, donde vimos cómo la amenaza del enemigo estaba atacando a la Florida y Dios levantó a todos nosotros a la intercesión. Hubo intercesión en Florida, hubo intercesión en otros países, hubo intercesión en México, la iglesia que estamos pastoreando, Maranata, intercediendo a favor de la tierra. Dios busca intercesores a favor de la tierra. Por eso es importante conocer el recurso de la oración. Acabamos también de terminar un ayuno que tiene que ver con la idolatría, las maldiciones. Una de esas maldiciones son los huracanes. Los huracanes son las grandes amenazas para ciudades y naciones. Los huracanes se forman en las aguas. Es agua y viento que azota sobre una ciudad para traer destrucción. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña acerca de la causa de los huracanes. Está en la idolatría.
la idolatría de los pueblos. Y hoy estaremos hablando precisamente de esta causa, de la idolatría que trae la maldición, como son los huracanes, porque precisamente estamos todavía en la temporada de huracanes. Una temporada que comenzó en el mes de junio, ya estamos a 4 meses de esta temporada de huracanes y es precisamente en el mes de septiembre cuando se intensifica el mover de los huracanes, de manera especial en el Atlántico. Así que vamos a ver imágenes de lo que hoy está sucediendo con los huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Hay una serie de huracanes que se están manifestando en este tiempo. Tenemos fotografías que hablan de huracanes que se han ido formando tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que están amenazando ciudades y naciones enteras. Ningún científico, ningún experto en huracanes puede entender lo que hoy está sucediendo con respecto a este fenómeno de la naturaleza. Allí tenemos estas fotografías de hace todavía 4 días, del miércoles pasado, donde se señalan los huracanes que se están formando tanto en el Pacífico como en el Atlántico. 8 formaciones allí de tormentas que pueden atacar tanto por el lado izquierdo o el lado derecho del continente americano. Así que tenemos una amenaza. Esta es una gran amenaza de un enemigo invisible. No lo vemos porque se mueve en lo espiritual. Lo que vemos es lo físico, pero estamos conociendo que los científicos que trabajan en lo natural, en lo físico, no pueden explicarse lo que está sucediendo hoy en día, porque un huracán que tiene ya una trayectoria definida de acuerdo al historial de otros huracanes, y entonces dicen posiblemente esta sea la trayectoria de este huracán, y al poco tiempo tienen que desmentirse porque de pronto ya hay otra orientación del huracán. Y de pronto también el huracán se detiene. ¿Por qué se detiene tanto tiempo un huracán? Cuando el huracán debe estar avanzando de acuerdo a la velocidad del viento. Así que nosotros estuvimos en Orlando y analizando todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Nunca pensamos que íbamos a entrar a una experiencia de lo que es la oración. Así que la oración es un gran recurso que Dios ha dado al creyente. Todos los que somos creyentes debemos considerar este recurso para cambiar cualquier situación que haya en la tierra. Por eso hablaremos de la causa que empieza con la idolatría. Vayamos a ver algunas imágenes, porque ¿qué es la idolatría? La idolatría no es más que tener un Dios diferente al Dios de la Biblia. Aquí en La Voz de la Alianza les hablamos del Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, que ha dejado su palabra, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para guiar a la humanidad aquí en la tierra. Pero cuando las personas no conocen de la palabra de Dios, cometerán muchos errores, muchas equivocaciones. Y el diablo es astuto, el diablo establece religión de idolatría, haciéndole creer al hombre de que todo lo que está sucediendo es por las fuerzas espirituales de estos dioses falsos. La Biblia abomina, o sea, Dios abomina, está escrito en la Biblia, lo que es la idolatría. Aquí tenemos una imagen de dioses creados por el hombre, es la imaginación misma del hombre. Dios ha establecido el sol, la luna, las estrellas como recursos para la humanidad, como astros de bendición a la tierra.
Pero el hombre que no conoce al Creador, que no conoce al Dios de la Biblia, hace de la creación su propio Dios. Por eso conocemos a través de la historia las naciones paganas que establecieron como dioses al sol, la luna, las estrellas, el dinero, el zodíaco, que está registrado todo ello en la Biblia. Y conocemos pueblos antiguos como los pueblos de Babilonia, los pueblos de Egipto, los pueblos de Roma, el imperio romano, el imperio griego, el imperio medo-persa. Todos estos imperios eran idólatras, adoraban a un dios falso. Así que tenemos varios dioses aquí representados, todos los elementos de la tierra, el aire, el agua, la tierra, el fuego, los huracanes allí entrarían. Hay personas que creen que el huracán es un dios, otros creen que un volcán es un dios, otros creen que el fuego es un dios, así que han hecho dioses de acuerdo a su imaginación por el miedo de todo lo que acarrea los fenómenos de la naturaleza. Han hecho de los animales dioses, han hecho de personas dioses, han hecho de la religión misma su propio Dios, gente fanatizada en su propia religión, creyendo que su religión es la verdadera y es la que le va a salvar, hacen de su propia religión su propio ídolo y otros dioses. Todo esto dice la Biblia que es confusión y engaño de Satanás. Por eso Dios abomina la idolatría, porque es el gran engaño del diablo. El Salmo 115, versículos del 3 al 4, nos habla allí de la idolatría. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí la Biblia es clara, dice la Escritura, semejantes a ellos, a los ídolos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no tienen espíritu, son seres inanimados, son producto de la naturaleza, son palo, piedra, un objeto del mundo de lo natural. Pero dice la Biblia que aquellos que hacen su propio Dios, aquellos que hacen su propio ídolo, son iguales a el ídolo mismo, y cualquiera que empieza a confiar en los ídolos, cualquiera que confía en un Dios falso, entonces es como un ídolo. Son personas que tienen vida física en la tierra, vida biológica, pero no entienden nada de lo que está sucediendo, no entienden ningún fenómeno de la naturaleza, no entienden nada de lo que pasa en lo oculto, no entienden nada de lo que sucede en lo espiritual ni en lo natural, porque tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies pero no caminan. Hay que guiarlos o hay que manipularlos para que se muevan. Todo ello está registrado precisamente en la Biblia como una gran abominación del hombre con respecto a Dios. Así que la idolatría es violar los mandamientos de Dios. El primer mandamiento de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen de nada de lo que está ni en el cielo ni en la tierra. Dios no se ha dado a conocer, Dios es invisible, Dios es espíritu, por eso tenemos que caminar en fe. ¿Qué es caminar en fe? Es creer lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que Dios dice debemos creerlo, porque Dios no es un ser humano, Dios no es mentiroso. Dios es Dios, y lo que Dios ha establecido en su palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra de Dios y hablamos su palabra, los demonios que son mentirosos y engañadores
se sujetan a la palabra y tienen que irse del lugar donde se encuentran, porque no pueden resistir la palabra de Dios. Así que la palabra es lámpara que alumbra donde hay tinieblas. Una de las maldiciones de la idolatría es precisamente los huracanes, pero vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a las maldiciones. Está en Proverbios capítulo 26, versículo 2, porque la Biblia dice que toda maldición es todo lo que le sucede en desgracia a la humanidad. Todo lo que está pasando en problemas del ser humano, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en los gobiernos, problemas en ciudades y naciones, es por una causa. Todo tiene causa, todo tiene un origen. Y el origen y causa de todos los males está en el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, entraron las maldiciones al planeta Tierra. Por eso vamos a presentar un cuadro que habla de maldiciones, pero leamos en Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En Jeremías 23:10 la Biblia habla de que la idolatría es el adulterio espiritual. Estamos yéndonos con otro Dios, pero el adulterio espiritual lleva a la persona al adulterio físico. Hay una relación estrecha entre lo sexual y la idolatría. Toda persona que está adorando un Dios extraño, se le desata en su cuerpo pasiones desordenadas que tienen que ver con la lujuria, la concupiscencia, tal como lo estamos viviendo al tiempo de hoy, donde hay tanto acoso sexual, sobre todo a las mujeres. Estamos viviendo todo ello. Todo es porque estamos en el tiempo profético de la venida de Jesucristo y el pecado se está intensificando. Pero cuando se intensifica el pecado, que puede ser adulterio, fornicación, codicia, avaricia, muertes o asesinatos, etcétera, también se magnifica la gloria de Dios, la gracia de Dios. Así que hoy se está manifestando esa gracia porque estamos en el año que Dios ha determinado de alumbrarnos, en el año donde todo lo que está oculto está saliendo a luz. Es un año de bendiciones porque Dios nos está revelando todo lo que está en oculto, y el enemigo que está trabajando en oculto está todo desbaratándose. El diablo ya no sabe qué hacer porque Dios está trabajando con su iglesia para que en la oración se destruya toda obra del diablo. Por eso todo cristiano, hombre o mujer, que ore conforme a la enseñanza que nos da el Espíritu Santo y la palabra de Dios, destruirá toda obra del diablo que está haciendo el enemigo en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu dinero, con tu trabajo, con tu vida social, con tu vida de la sociedad misma, de una ciudad o de una nación. Por eso hay poder, es el recurso que Dios nos ha dado, la oración. Así que toda maldición se puede quebrantar. Podemos leer Jeremías 23:10. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Aquí tenemos entonces lo que es el adulterio. Hay maldición, dice, esta es una maldición. Dice, a causa de la maldición. ¿Cuál maldición? El adulterio. Así que toda persona que fornica o es adúltero en el planeta Tierra está contaminando la tierra. Por eso las fuerzas de la naturaleza se están manifestando. Terremotos, incendios, huracanes, sismos, inundaciones, terremotos. Sí, todo ello lo estamos viendo, y es precisamente en este mes de septiembre como que todo se acumula para este tiempo, el noveno mes.
el tiempo del alumbramiento. El diablo quiere detener todo esto, pero Dios está en control y Dios está levantando su ejército de intercesores a favor de la tierra. Puedes leer Ezequiel 22:30. Allí la Biblia habla de que Dios busca personas que oren, personas que intercedan por ciudades y naciones. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a presentar un cuadro que habla de las maldiciones por la idolatría. Dios está buscando hombres y mujeres que oren, que intercedan a favor de los problemas que hay en la tierra. Por eso tenemos que interceder por una ranchería, por un ejido, por una ciudad, interceder por nuestra nación, México, interceder por cada una de las naciones de la tierra, interceder por Israel. Los únicos que podemos orar a favor de la tierra somos nosotros que hemos creído en Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi casa, se refería al templo. El cuerpo del cristiano es el templo hoy en día, y Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La oración cambiará las circunstancias adversas que el enemigo esté trayendo, porque Dios interviene donde hay oración. Aquí tenemos maldiciones como la sequía, la hambruna, enfermedades, pobreza, ruina. Muchas personas creen que la pobreza es una virtud. No, es producto de la maldición del pecado. Esto vino desde Adán y Eva. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18, que el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, se le predica a los pobres. El que fue pobre fue Jesucristo cuando nació en un establo. Dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que nosotros que estábamos en pobreza, en esclavitud del diablo, saliéramos a la libertad que nos da Dios, saliéramos a la prosperidad misma de Dios. Por eso la Biblia habla en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Aquí tenemos maldiciones que vienen por causa de la idolatría. Tenemos allí terremotos, tenemos allí inundaciones. Nuestra región en el sureste es una región susceptible a las inundaciones. Por eso siempre estamos orando en contra de las inundaciones. La Voz de la Alianza es un programa de bendición para nuestra región, porque estamos enseñando a orar a favor de la tierra. Y uno de los propósitos de nuestras oraciones en el sureste es orar en contra de las inundaciones, y durante muchos años el Señor ha detenido las inundaciones para nuestra ciudad, para nuestra tierra. Por eso tenemos que interceder. Huracanes también son fenómenos de la naturaleza. Los incendios, tenemos que orar a favor de la tierra. O sea que este año es un año de guerra espiritual, de guerra de victoria. El que hace guerra espiritual contra el enemigo encontrará siempre la victoria que Dios le da. Por eso este es un año de avance, este es un año de mucha luz. Estamos en el mejor tiempo de Dios. Dice la palabra de Dios de que debemos nosotros estar confiando en el Señor. Vamos a leer en Job 36:33. Allí la Biblia habla de la formación de huracanes. Todo está registrado en la Biblia. Queremos conocer de todo lo que está pasando a la humanidad. Vayamos a la Biblia. La Biblia es un manual de vida para el ser humano en la tierra. Lo que tenemos que hacer es apartar tiempo para ir escudriñando la Biblia. La Biblia no es cualquier libro. Es el libro de vida, no es libro de muerte, es libro de vida, donde la palabra de Dios se habla, donde se aplica la palabra de Dios. La muerte queda cancelada porque la palabra de Dios es vida. La vida vence la muerte. Jesucristo resucitó.
de los muertos. La resurrección de Cristo habla de la victoria sobre la muerte. La iglesia nació en la vida resucitada de Cristo. Cristo resucitó y dio nacimiento a la iglesia. La iglesia nace con vida, la vida dada por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a hablar la palabra, porque cuando hablamos la palabra se transforma la muerte en vida. El diablo es muerte, Dios es vida, la iglesia es vida, los demonios son muerte. Por eso el Señor nos dio autoridad para reprender demonios. Y uno de nuestros enemigos que debemos reprender permanentemente se llama la muerte. Está escrito en la Biblia, en 1 Corintios 15. El último enemigo que será vencido será la muerte. Por eso tenemos que estar orando por las enfermedades o en contra de las enfermedades que pueden traer muerte. Vamos a leer lo que dice con respecto al agua en Job. Job 36. 33. El trueno declara su indignación. El trueno, está hablando de la tempestad, está hablando del huracán. Una tempestad es lo que representa el huracán. Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Contra la iniquidad, porque hay huracanes que están azotando ciertas poblaciones en particular por el pecado. La Biblia habla que el pecado trae consecuencias. Por eso Dios mandó a Jesucristo a resolver el problema del pecado. Jesucristo murió en la cruz para romper la maldición del pecado, todo tipo de maldición. Ahora se predica el Evangelio para que las personas pasen de la muerte espiritual a vida espiritual, pasen de la maldición a la bendición. Donde está la bendición ya no hay juicio. El juicio llega donde hay pecado, donde hay maldición. La persona, la ciudad, la nación que rechaza el Evangelio de Jesucristo, lo que le queda es juicio. Puedes volver a leer lo que dice Job, porque por la iniquidad viene todo ello. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Contra la iniquidad. Lee ahora Nahum. En Nahum encontramos cómo Dios le habla a la ciudad de Nínive, una ciudad de 120,000 habitantes, una ciudad de idolatría, una ciudad de perversión sexual, una ciudad de mucha hechicería, una ciudad de mucha violencia y de asesinatos y muerte. Pero Dios tenía compasión de esa población, porque ellos estaban cometiendo el delito no sabiendo lo que estaban haciendo, porque estaban dominados por fuerzas superiores, fuerzas extrañas, fuerzas demoníacas. Es lo que hace el diablo. Por eso una persona se hace más mala de la propia naturaleza en la que nace, porque el diablo está trabajando para corromper, para pervertir en mayor maldad a la persona, a la familia, a la ciudad. Y de esto se trata Nínive. Por eso Dios mandó aquí al profeta Nahum, y vamos a ver cómo viene o cómo Dios establecía el juicio, porque primero mandó a Jonás y se arrepintió Nínive, pero ahora es el tiempo de Nahum, del profeta Nahum. Ya Nínive volvió nuevamente al pecado. Vamos a leer lo que dice en Nahum capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bueno, el 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. O sea que en medio de los huracanes se manifiesta el enojo de Dios, la ira de Dios debido al pecado. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Versículos 7 al 8. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Allí está, Dios está buscando que se acerquen a él. Dios
nos creó a su imagen y semejanza. Todo ser humano es la imagen de Dios, pero debido al pecado se apartó la humanidad de Dios, hasta que un día oímos a Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Es lo que hoy la iglesia está haciendo, reconciliando al pecador con Dios. Dios ama al pecador. Lo que Dios abomina es el pecado, pero ama a la persona, y Dios quiere la salvación del pecador, por muy pecador que sea. Por eso Dios mandó a la iglesia a predicar el evangelio del amor de Dios. Y el evangelio dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que toda persona se reconcilie con Dios, porque el hombre no fue creado para vivir independiente de su creador. Fuimos creados para vivir dependiente, absolutamente dependiente de Dios, porque hay un diablo astuto aquí en la tierra que está al acecho de aquellas personas que se apartan de Dios. Para eso Dios nos da autoridad como iglesia para reprender al devorador, para reprender al diablo y decirle: diablo, suelta al pecador, suelta a esa persona. Nosotros tenemos la autoridad gracias a que Jesucristo ya rompió la maldición del pecado. El poder de la sangre del Cordero la aplicamos nosotros, remitimos todo pecado y estamos pidiendo perdón por ciudades, por naciones, por muy pecadoras que sean. Por eso Dios mandaba a los profetas, mandó al profeta Jonás, se arrepintió Nínive, pero ahora mandaba a Nahum, pero Nínive ya no quería arrepentirse, y entonces tenía que venir el juicio para que haya arrepentimiento y reconozcan que hay un Dios verdadero, un Dios reconciliador, un Dios misericordioso que está esperando que la gente se arrepienta para que Él suelte el perdón. Sí, el perdón de Dios está disponible para cualquier pecador. Aquí vemos que Dios primero, de acuerdo, porque Nínive, bueno, es la misma ciudad que donde fue Jonás primero, sí, así es. Y segundo fue Nahum. Así es. Lo cual nos indica que Dios siempre nos pone a la tierra sobre aviso. Sí, siempre. La primera Dios nunca hace las cosas... Es una advertencia. Sí, en sorpresa. No, Dios avisa, para eso son los profetas. El profeta, Dios lo envía para anunciar lo que va a venir al futuro. Sí. Toda persona debe escuchar la voz del profeta. Sí, por eso ahí vemos, Dios siempre pone una advertencia, que si la gente no hace caso a esa advertencia, entonces sí viene el juicio. Sí, porque Dios es Dios, dice la Biblia, está en Jeremías. Dios hace tres cosas. Número uno, misericordia. La misericordia de Dios siempre va delante de Dios. Por su misericordia el pecador no cae en muerte al primer pecado que cometa. Puede adulterar, puede fornicar, pero Dios es paciente, está esperando que un día se arrepienta el pecador. Pero si pasa el tiempo, y el tiempo es limitado aquí en la tierra, si pasa el tiempo y el pecador no quiere arrepentirse, viene juicio. El juicio es con el propósito de que la persona detenga su loca carrera en la vida aquí en la tierra y reconozca por medio de una circunstancia adversa que hay un Dios que lo está esperando. El juicio es para arrepentimiento de pecado, para que entren a la justicia de Dios. La justicia es la salvación dada en Cristo Jesús. Por eso, primero es la misericordia, viene después el juicio. Los juicios de Dios son correctos, son rectos, los juicios de Dios son buenos, justos porque traen salvación. ¿Cuántas personas claman a Dios cuando de pronto ven un sacudimiento de la tierra, un temblor? Entonces sí voltean a ver al cielo. Cuando ven unas circunstancias como un huracán, entonces todo mundo buscando a Dios. ¿Por qué esperar a una situación como ella cuando Dios ha enviado a la iglesia a predicar la palabra de Dios, el evangelio, y toda persona tenga la oportunidad de ser salva sin entrar al juicio de Dios? Así que el juicio es correcto porque el hombre no ha querido creer, no ha querido obedecer, y Dios quiere que el cielo se pueble, o de poblar, ¿no? Sí, de nosotros, y el infierno se seque.
O sea que estamos aquí para llevar a la gente al cielo y no al infierno. Sí, estamos viendo todos los eventos que suceden en la naturaleza, sean huracanes, terremotos, catástrofes, o lo que sea también que suceda con nosotros mismos o nuestros cuerpos, ¿no? Como enfermedad, pobreza, escasez, ruina. Todos son consecuencias. Las maldiciones son consecuencias. Así es, no hay maldición sin causa. Así es. Por eso, si la gente se arrepiente, entonces hasta ahí llega la maldición. Hasta ahí llega el juicio. O sea, se puede suspender un juicio, el juicio viene por la maldición. Entonces, cuando hay arrepentimiento de todo pecado, de una persona, una familia, una ciudad, una nación, entonces se detiene el juicio y Dios perdona el pecado. Es lo que sucedió con Nínive. 120,000 habitantes de una ciudad, Dios la perdonó. Así que por muy pecadora que sea una ciudad, una nación, Dios tiene misericordia de cada nación, de cada ciudad. Y bueno, Dios ha puesto también la iglesia para hacer luz a las naciones. Y donde hay tinieblas, pues es lo que se supone que tiene que hacer la iglesia, traer luz a donde hay tinieblas. Y por eso, si estamos viendo catástrofes, pues la única que puede parar todos los eventos de la naturaleza, incluyendo los problemas, sean personales, familiares, económicos, es la iglesia. Es el gran recurso que Dios ha dado a la tierra, la iglesia, para solucionar problemas. Sí, porque y el recurso que tiene la iglesia para esa solución de problemas es la oración. Porque sí, Dios se mueve con su iglesia. Sí, la oración, que es hablar la palabra. Sí. Y la iglesia, bueno, por eso esto convierte a la iglesia en la más máxima institución en la tierra. Es una autoridad en la tierra, es una autoridad superior que tiene que ver con lo espiritual. Por eso Dios nos enseña cómo ejercer autoridad y poder ante las fuerzas del enemigo. ¿Hay solución a cualquier problema? Claro que sí. Jesucristo ya pagó el precio de su propia muerte, derramó su sangre, resucitó de los muertos, dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia aplique la palabra de bendición sobre personas que no conocen todavía a Dios. Cualquier problema se puede solucionar. Por eso las iglesias están en el mundo entero, están en todos los países, en cada ciudad. Las iglesias no están como clubes sociales en una ciudad. La iglesia es la respuesta de Dios a los problemas que hay en la ciudad. Hay problemas en la ciudad, ahí está la iglesia. Y la única esperanza es la única esperanza que tiene el mundo. Así es, que tiene el mundo. Porque cuando ya la iglesia no esté en el planeta Tierra, se habla de un arrebatamiento de la iglesia habrá terminado su trabajo, entonces toda la maldad que está en el diablo se manifestará, porque lo único que detiene al diablo en el planeta Tierra se llama la iglesia de Jesucristo. Pero si la iglesia ya no está, entonces es el diablo quien va a atacar sin defensa alguna ciudades, naciones, poblaciones enteras. Todo eso está registrado en la Biblia y la iglesia hoy en día es la voz profética que va alumbrando por medio de la palabra, anunciando lo que vivimos hoy y lo que pronto sucederá en el futuro. Por eso este es el año mejor de Dios, porque estamos en un tiempo de mucha revelación. Sí, así como el Señor Jesucristo, Él le dijo a los discípulos, las cosas que ustedes me han visto hacer a mí, ustedes las pueden hacer. Él lo dijo. Y aún mayores que yo. Así es. Porque yo voy al Padre. Así es. Entonces hay el poder del Padre, el poder del Hijo y aquí el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos hacer muchas cosas que todavía no hemos visto, pero que pronto lo veremos, porque Dios no es mentiroso. Si Dios lo dijo, va a suceder. Así que estamos en un tiempo de muchas sorpresas de parte de Dios para los que han creído en su palabra. El modelo que tenemos para la guerra espiritual es la misma persona del Señor Jesucristo en su ministerio. La Biblia nos enseña que Jesucristo estableció su ministerio en una tierra de tinieblas. Leamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 13 al 16, porque allí habla de ese territorio de tinieblas, territorio de ídolos, territorio de demonios.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta era una tierra de tinieblas debido a la idolatría en ese territorio. Había mucho paganismo allí. Había muchos ídolos a los cuales se le adoraba. Jesucristo estableció en medio de estas tinieblas su ministerio terrenal. Y un día Jesucristo dijo: tengo que ir al centro mismo donde opera Satanás. El Señor Jesucristo da el ejemplo que tenemos que atar al hombre fuerte. En la guerra espiritual tenemos que ir a la cabeza, no ir a las partes bajas, sino ir a quien controla todo. Jesucristo estaba en Galilea, tierra de tinieblas, y se dirigió precisamente al lugar donde estaba operando el enemigo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29, acerca de atar al hombre fuerte. Jesucristo mismo lo enseñó. Él era el ungido de Dios. Todo cristiano ha sido ungido por el Espíritu Santo. Cristo nos ha ungido con su Santo Espíritu para la guerra espiritual. Esto es lo que enseña Mateo 12, 28 y 29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesucristo fue en su estrategia de guerra directamente a donde estaba el hombre fuerte. La Biblia dice en Marcos capítulo 4, versículo 35, que se dirigió a la región donde operaba el enemigo por la idolatría. Detrás de cada ídolo se mueven demonios. Era la región de Decápolis. Y en esa región de Decápolis, que eran ciudades romanas que adoraban dioses extraños, por lo tanto mucha manifestación de demonios, estaba un lugar, otro territorio pequeño llamado Gadara. Allí el diablo se había posicionado en una persona. Era el terror. Este hombre endemoniado era el terror de toda esa región, tanto de Gadara, que era el lugar donde vivía esta persona, como de todo el territorio de idolatría que dominaba sobre Galilea. Así que el Señor Jesucristo fue al centro mismo de la batalla. Vamos a leer lo que dice Marcos 5 del 1 al 3. Marcos 4:35. Digo 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Allí está la oposición del enemigo. El diablo siempre va a contraatacar. Cuando tenemos una comisión dada por Dios, esta era la comisión de Jesucristo, deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice que Jesucristo apareció para deshacer toda obra del diablo, pero hubo oposición en el mar. En el mar se levantó una tormenta fuerte. Esto es lo que hoy conocemos como un huracán. Se levantó un huracán, vientos contrarios para que Jesucristo no avanzara al lugar donde estaba operando Satanás. Así que el enemigo trata de detener el avance del evangelio, trata de detener a la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo no se detuvo. El Señor demanda de todo creyente que tengamos fe, y en la fe tenemos que estar enfrentando las circunstancias adversas que el enemigo traiga. Nosotros estuvimos en una escuela de oración, en una escuela de guerra allá en Orlando en esta semana que acaba de transcurrir. Precisamente cuando llegamos a Orlando,
el huracán se convirtió de categoría 5 y estaba azotando una isla al norte de Bahamas. En el tiempo que estuvimos en Orlando, percibimos el miedo de la gente. Muchos estaban atemorizados porque la trayectoria de este huracán era precisamente Orlando, Florida. Este huracán iba a entrar directamente a Orlando y después toda la Florida iba a ser afectada por este huracán. Así que hubo oración de por medio y de acuerdo a las notas de los periódicos que yo tuve la oportunidad de leer, estos hombres que daban la noticia estaban totalmente sorprendidos porque el huracán no entró a la Florida. Algo detuvo al huracán. Allí tenemos la magnitud de este huracán, categoría 5, prácticamente destruyó una isla al norte de las Bahamas y ahora se enfocaba hacia la Florida, pero se estacionó durante 3-4 días, estuvo estacionado ese huracán. Nosotros estábamos orando, estábamos intercediendo. Hubo una nota periodística que relataba lo siguiente: este huracán se está manifestando debido a dos fuerzas del viento. Hay una fuerza que está dominando del oeste al este, pero hay del este al oeste, pero hay otra fuerza que está dominando del este o del oeste al este. Y la que estaba dominando, habían dos fuerzas dominando de aire, de viento. La que dominaba era la que salía de la Florida. De la Florida detuvo ese huracán. Cuando esto estaba sucediendo, Dios me estaba mostrando el poder de la oración. La oración puede detener cualquier avance del enemigo. Y no es casualidad, nosotros experimentamos todo ello. Este huracán se movió hacia la costa de la Florida y siguió toda la trayectoria de la costa de Florida sin tocar tierra y pasó de largo. Hoy sigue todavía este huracán. Es un huracán que todavía, de acuerdo a la trayectoria, debe llegar al Canadá. Nunca había sucedido un huracán como el que estamos hoy conociendo y nosotros tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia de la guerra espiritual. Hubo guerra. Así que nosotros asistimos a un seminario de oración, a un seminario de una escuela de experiencia donde pudimos ver que la oración es efectiva, la oración cambia las circunstancias, la oración es el recurso poderoso que Dios le ha dado a la iglesia. Seguiremos hablando de la oración porque son tiempos de temporada de huracanes, son tiempos de inundaciones, son tiempos donde el enemigo está atacando nuestras ciudades. Tenemos que orar cada día más. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza de la palabra de Dios y es nuestra petición a Dios que Dios te bendiga, te fortalezca en fe y te haga un guerrero, una guerrera en oración. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.